hacer un teatro de cámara que tuviese ese carácter universitario, pero fuera del control del SEUD, fuera del control de las estructuras, digamos, políticas de la universidad. Fue el mismo grupo, sencillamente cambiamos el nombre al año. Pues bueno, era un tema que entraba... Yo era profesor de Historia del Pensamiento Político y de Historia de las Ideas Políticas, y era un tema muy bonito que salía por ahí como minoritario, era el de Goliardos, ¿no? Esa especie de universidades ambulantes, comunidad de bienes, comunidad de mujeres, poetas, borrachos. Esa era la imagen que a mí me parecía que un grupo dentro debía tener. Lo que jodía mucho era el teatro político por el teatro político, es decir, era como los calasancios. Yo estudié con los calasancios y con los salesianos, estuve entre unos y otros 11 años y creo que los conozco. Entonces era un poquito ser como calasancios salesianos, pero como de rojo. Y a mí eso tampoco me iba muy bien. Yo siempre eché más bien por un tipo de liberalismo anarquista o anarquismo liberal, ya, no sé, muy organizado. Tampoco me decía eso, anarquismo de vida a tu padre y entonces hacer todo lo que quieras, pero desde abajo, ¿no? Y nunca ese planteamiento de teatro politizado, Brecht oficial. Nosotros hicimos uno de los primeros Brecht que se hicieron en España y fue un anti-Brecht, es decir, todos los brechtianos se pusieron en contra nuestra, pero eso no es Brecht, ¿dónde está el didactismo? Que era un Brecht divertido y era un Brecht aburrido, entonces parece que los rojos no permitían que Brecht fuese divertido, cosas tan absurdas como esa, ¿no? Y tuvimos siempre nuestro enfrentamiento, digamos, por nuestra separación clara del PC y sus epígonos. Había un planteamiento político claro, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, la definición de Goliardo, decíamos que era un ser portador de valores efímeros, igual que los falangistas eran portadores de valores eternos, nosotros éramos portadores de valores efímeros, de las cosas. Una unidad de destino en lo teatral también era una coña de las definiciones de la falange, por ejemplo. Es decir, era como un planteamiento a partir del análisis de la realidad concreta, lo que nos proponíamos cambiar, lo que nos gustaba, problemas de carácter social o de carácter político, pero nunca adscritos a un programa de partido, jamás. Y queríamos trabajar de otra manera, partir de los textos siempre, modificar los textos, introducir el trabajo del actor en el medio creativo, es decir, no como producto final, sino como elaboración de los textos. Es decir, era toda una propuesta de trabajo diferente. Ibas a un teatro comercial y ensayabas 15 días, te daban un papel, entras por aquí, sales por ahí, era dirección de tráfico cuando había dirección. Lo mejor que podía hacer es lo que hacía José Luis Alonso, y lo hacía básicamente en su casa, porque luego tampoco se mostraba mucho en el teatro. Es decir, el tío era un tipo muy trabajador, muy coquito, y luego sabía lo que tenía que decir los actores. Pero esa especie de concepción colectiva de lo que estás haciendo, de un desarrollo, también un planteamiento pedagógico, siempre hubo aparte de pedagogía, es decir, no solamente enseñar, sino aprender mientras estábamos trabajando. O sea, hacer la boda, por nosotros fueron 7 meses de trabajo, pero todos los días 7-8 horas. Es decir, desde uno leía un texto de Brecht, lo exponía, ese día discutíamos todo ese día ese texto, qué significaba. Y cada uno se especializaba en uno y luego distribuíamos, ensayábamos, modificábamos el texto, etc. Es decir, nosotros al cabo de 7 meses realmente éramos especialistas en Brecht. Lo mejor que hicimos fue alquilarnos un local, que entonces no existía nadie con local propio. Se ensayaba en los colegios mayores, en un colegio que te prestaban, en una parroquia, pero nadie tenía su local. Nosotros fuimos a un mercado en Estrecho y estaban construyéndolo y entonces lo alquilabas por metros cuadrados, como si fuese cuarto y mitad, 80 metros cuadrados. Nos pusieron 80 metros cuadrados que nos costaban 8.000 pelas al mes, que las sacábamos haciendo funciones, etcétera, y allí era nuestra casa. Y allí podíamos invitar pues desde Paco Raval o a Raval, al que pasase a su agüero, por ahí pasaba mucha gente a charlar sencillamente de teatro y nosotros seguíamos trabajando. Nunca presentábamos nada al público, es decir, no era esa, porque no se permitía entonces tampoco, es decir, ahí habría habido un teatrito de esos de 80 plazas, pero no, era solamente nuestro privado. Y eso parece ser de las cosas que molestaban, claro, al régimen, porque no teníamos nada que ver con nadie. La primera vez que compramos una furgoneta, que fue la primera vez que se compró una furgoneta en España, un grupo de teatro,
pues teníamos que, entonces había un rombo que identificaba aquello y que te decía aquello, te decían esto es una sociedad, sí, porque es una sociedad sin ánimo de lucro, pero una sociedad, es decir, una personalidad jurídica, es una sociedad, sí, entonces son mercancías propias, o sea, esto es para vender, no. ¿Es familiar? No. ¿Es servicio público? No. Como no sabían dónde ponernos, pusieron en órdenes religiosas. Juro, esto es histórico, esto se puede rastrear. Y cuando vendimos la furgoneta hubo que ir al obispado a pedir permiso al señor obispo a poner, oye usted, mire usted, que tenemos una furgoneta y que la queremos vender. El manifiesto es una hojita nada más, esto si quieres te lo puedo proporcionar, que dice: en España el teatro lo que es, lo que debiera ser, parecido a la oposición de teatro épico y teatro dramático de Brecht, ¿no? Y entonces en una columna dices un poco como carta de presentación, o sea, ¿quiénes somos? Pues decimos esto, por lo menos. Que el teatro no es una partícula de lujo, es un artículo de consumo. O sea, hay una serie de oposición, como de términos muy simples y oponiendo una forma. Bueno, el teatro no es para el bisón, sino también para la pana, por decirte, por imágenes así, ¿no? Y eso es una hojita que es el manifiesto de los goliardos. Y luego las 27 notas anárquicas era una cosa que publicamos en primer acto que trataba de definir en 27 puntos lo que era el teatro independiente. Obviamente tratar de definir el nuevo teatro, porque estaba apareciendo una serie de grupos que se autotitulaban independientes y tal, y unos eran pues siempre los aficionados, otros eran... Entonces era un poco como una manifestación de lo que eran los elementos mínimos que debía: independencia económica, independencia ideológica, independencia administrativa, es decir, las cosas que debían definir a un grupo independiente, la forma de trabajo, la elección de los textos, es decir, un poco pues tocando los puntos que los hacían diferentes realmente de los teatros de cámara. Pues pretendemos ser profesionales crear otro tejido de distribución, es decir, que no, el teatro no se limite a Madrid y Barcelona, sino que crear una red de teatros que en España se puedan... Hacíamos una cosa muy clara, es decir, si tienes que trabajar seriamente, no puedes trabajar, dado el nivel del profesional en España, no puedes trabajar menos de 3-4 meses, con gente joven sobre todo, cuando no es que estás hablando de actores hechos. Si trabajas 4 meses una función, tienes que explotarla por lo menos 8 o 9, no puedes explotarla 8 o 9, hacer 8 funciones, porque cómo produces, o sea, cómo desarrollas la actividad. Por tanto, si tienes que hacer 8 o 9 meses, para hacer 8 o 9 meses, o tienes un gran nombre en cartel tipo Lina Morgan, o tienes que hacerte itinerancia. O sea, haces toda una red de teatros y, por otro lado, permites que las señores de Talavera o que los señores de Huesca o los señores de Reus pues puedan ver teatro, que si no, ven a Festival de España una función al año. Eso era un poco el planteamiento. Las rutas son del 67, 68. Pues aquello era, básicamente, el circuito lo hicimos Félix Rotaeta y yo, en una moto Ducati. Es decir, la verdad, o sea, no... ¿Qué ocurre? Que no había, fuera de Madrid, Valladolid, Zaragoza, donde hubiese así algún grupo, no había teatro, o sea, pero no había teatro hacía 30 años que no había teatro, de las misiones pedagógicas y pues podíamos ir, pues no sé, a Barbastro, a Centellas, a capitales de provincia, claro, Lérida, pero contra Lérida íbamos a Balaguer, y la cuestión era, pues, ¿y por aquí quién funciona? Pues mira, hay un casino en Sos del Rey Católico, que ahí está muy bien la sala y tal igual, y hay un grupo de aficionados, y nos íbamos allí directamente, buscamos el grupo de aficionados, oye, y si nos organizáis una función, pues mira, podemos hacerlo tal, nos presentábamos, decíamos quiénes éramos, primer acto también salíamos bastante, entonces, con lo cual ya íbamos cobrando un prestigio, y nos organizaban la función, o nos la organizaban ellos, la cobraban y nos pagaban a nosotros, no sé, 10.000 pesetas por la función. Nosotros llegábamos, lo hacíamos, y así nos compramos furgoneta, nos compramos equipo de luces, íbamos todos en la furgona con la compañía y el equipo. Goliardos yo creo que son dos: el Buen Alma, la historia de Juan de Buen Alma, que era una selección de pasos de Lope de Rueda centrados en un solo personaje que iba evolucionando y que al final acababa revelándose, digamos, con una figura creada, un ciego, el resto son pasos de Lope de Rueda unidos, y La boda de Brecht.
fueron los dos montajes así potentes. Son los dos que realmente crearon un circuito que hasta entonces inaudito, es decir, tocamos todas las provincias españolas, incluidas las insulares. De todo son esas cosas como a escribir un libro de anécdotas por las cosas curiosas y divertidas que te podían pasar. Pero no era un país tan... En realidad no era un país tan carca como luego nos han querido vender. Es decir, es un país, yo creo, que básicamente se liberó mucho más de lo que lo liberaron. Él mismo. Y cuando de pronto se dijo, ¿se puede uno empelotar? Se pelotó todo el mundo, no pasó nada. Era todo un... Se podía liar, no era tan grave. No era tan grave. Porque la censura era un mecanismo, pero un mecanismo no era nadie, era fácil de burlar. Eso yo te lo puedo garantizar, era fácil de burlar. Sí, tienes riesgos de multas. Pues nosotros llegamos a ser un año el único grupo, porque no había subvenciones, se votó una subvención extraordinaria, estando Robles Piquer, el director de Ministro de Cultura, y es tan curioso el dato que fuimos el único grupo subvencionado, pero también fuimos el grupo más multado. Es decir, las multas las utilizamos utilizamos la subvención para pagar las multas. Cambiar la gente al cambiar los montajes. Es decir, es lo que te iba a decir antes, que había en principio una teoría muy así, pero realmente luego, al hacerse los montajes que luego se iban a exhibir, la gente, el grupo se apretaba. Es decir, si antes había 40, pues de pronto se quedaba reducido a 8. Y fue todo un proceso de profesionalización. Al principio éramos 50, por ahí ha pasado, bueno, yo que sé, José Luis García Sánchez, Paco Bettiudi, directores de cine, Paco Algora, Pedro Almodóvar, Cintia Madre, es decir, Artiñano, Gerardo Vera, o sea, unos un mes, otros 3 meses, otros 6, otros un año, unos de una forma más teórica, otros de forma más testimonial, García Calvo. Es que no, había mucha gente que pasaba por curiosidad y estaba un mes, 2 meses, frecuentaba la escuela y porque hacíamos una especie, todas las tardes nos dedicábamos 3 o 4 horas vamos a la escuela, ejercicios, la gente pues se autoformaba, tampoco no teníamos ahí ningún maestro, pero bueno, teníamos librejos, nos entrábamos y hacíamos ejercicios y probábamos y esas cosas. Porque hubo un momento ya que, claro, al trabajar esos niveles necesitas vivir de eso. Realmente cuando llevábamos las funciones, cuando la gente podía subsistir, porque claro, se pagaban los gastos, se pagaba una dieta, pero vamos, una dieta, bueno, realmente si querías comer razonablemente y dormir, bueno, dormir pagaba la dormida la compañía, pues había gente que ahorraba para pagar la casa en Madrid, que era absurdo, vamos, pero era así, no había otra. Y entonces llega un momento, claro, que es que tienes que ir, porque estábamos haciendo 200 funciones al año, 250 funciones al año, como si no vives de eso, ¿cómo? ¿De qué? Y entonces hubo toda una especie de crisis, de intento de profesionalización, bueno, ahí se fue un poco todo al carajo. Volvimos con Collado, nos contrató como compañía contratada, y entonces ahí funcionó muy bien. Collado estaba encantado, vamos, Carpena, que era su segundo, decía que era la única función que le había dado dinero en su vida. Es que La boda era una obra muy buena para precisamente mantener una obra viva de esas características. La boda son 9 personajes en escena. Es la celebración de un banquete de boda. Claro, el hilo del texto y el hilo de la acción lo llevan siempre uno o dos. Uno o dos, ese luego se cruza aquí, esto cruza aquí, etcétera, etcétera. Pero mientras uno no habla, hay 8, mientras uno habla hay 8 que no hablan. Entonces, todo lo que pasaba, mientras no hablaban como voz cantante, sino sottovoce, es decir, como acción secundaria, eso es lo que fue cambiando, y bueno, era la misma función. Pero claro, se iban incorporando cosas nuevas, pues uno había visto por la mañana una cosa y se la contaba, esta mañana me pasó una cosa, y le dijo, estaba contando. Lo que era importante era el nivel de voz, claro, que eso no tapase nada de lo otro, no lo cubriese, y eso es lo que nos costó muchísimo trabajo hasta que lo conseguimos, esa especie de niveles de voces y de comentarios que era como un reloj. Goliardos tiene su última posibilidad en 74, que ahí hubo un proyecto para profesionalizarlo por parte precisamente de Manolo Collado, que luego se echó atrás y hubiera supuesto pues crear una compañía estable, que hasta entonces ni se había pensado, es decir, pagar un tanto a cada actor al mes,
un tanto bajo, es decir, digamos un sueldo de mantenimiento, y luego ensayar X. El grupo se comprometía a tener 9 meses de un espectáculo listo al año, y entonces él en esos 9 meses recuperaba, o sea, daba ese dinero fijo, más un poquito más, pero ya mucho menos que lo que sería un sueldo diario como de la centro comercial, y entonces tener la compañía el seguro de que, bueno, yo tengo problemas, me puedo pagar la casa, me puedo pagar los recibos, y como, y bueno, cuando hay funciones cobro más, y cuando no hay funciones por lo menos la subsistencia la tengo asegurada. Ese fue el planteamiento, pero y se empezó a hacer un texto que nunca se hizo, que se llamaba San Don Juan, y que era, el subtítulo era Están clavadas 2 cruces en el Monte del Olvido, que era San Juan de la Cruz y Don Juan Tenorio enfrentados como 2 mitos. No conseguimos ponerla en pie porque era un montaje muy caro, un montaje que su sitio real, si algún día se hubiera hecho, hubiera sido una falla y haberlo quemado después, ¿no? O sea, porque era un retablo nacional. Era haber planteado hacer una falla con ese decorado, porque realmente eran los dibujos todos maravillosos. Haber hecho la función 7 días delante de la falla, digamos, integrados en la falla, pues la falla era la escenografía, y haberla quemado al día octavo. Luego se trató de hacer una compañía estable, se hizo una propuesta cuando llegaron los socialistas, pero también ni puto caso. Se hizo una propuesta de compañía estable y itinerante, que era siempre lo que ha sido, yo creo, mi sueño, la palabra más repetida. No quiero una compañía estable fija para que me den un teatrito en Cádiz, ni en San Lucas de la Barrameda, ni en Madrid. Quiero una compañía para ir de un lado para otro, coño. Pero yo siempre ha sido, para mí la itinerancia ha sido un elemento fundamental, ir de un lado para otro. Esa vida del cómico me parece fascinante. Yo tuve suerte porque en el último año de la primera gran crisis, cuando la primera vez que se disolvió, pues luego se volvió a juntar, se juntó otra vez para hacer la boda con Collado, había bastante tensión entre el grupo y yo, precisamente por estas cosas que te estamos hablando, de más o menos profesionales. Habíamos pillado un gerente para que hiciese el trabajo de distribución, de producción y todo esto, que era Manu Aguilar. Organizó la gira por Europa, una gira que íbamos a ir con el San Don Juan, que luego no se pudo hacer porque se puso enfermo Santiago Ramos, le dio una hepatitis y tuvimos que ahí es la primera vez que íbamos a hacer el San Don Juan, y solo pudimos salir con la boda. Íbamos a hacer el San Don Juan y la boda, Polonia, Alemania, Francia. Y como había ciertas tensiones, vino un grupo de Portugal pretendiendo que alguien les dirigiera una función en Oporto. Y entonces, pues como yo en la gira no era fundamental, yo decía, yo no tenía ningún papel, y estábamos así un poco tensos, digo, coño, dame permiso y me voy a montar a Portugal mientras vosotros hacéis la gira. Y es cuando hice la Bernarda en Portugal. Y me fue muy bien, y entonces, pues bueno, yo fui de los mejor librados en ese sentido, sentimentalmente y profesionalmente, porque para mí fue una compensación increíble. Fue la primera vez también que trabajaba fuera de gobiernos, y hice una Bernarda allí que pegó muy bien, y me dejó como muy bueno, pues soy capaz también de hacer algo al margen de los niños, al margen de los hijos de toda la vida, ¿no? La gente impresionada por el público, que es siempre lo que debes juzgar, ¿no? Yo es la única vez en mi vida, te voy a decir, estos son datos reales, de acabar la función. Era un teatro pequeño, un teatro de unas 120 plazas por ahí. Acababa estaba claro que acababa, es decir, se ha muerto la otra, parecía ahorcada. Después de esto echaba un pedazo cante, un cantador que cantaba a palos secos, sin guitarra, echaba un pedazo tonayo, y apagón. Como 20 segundos hasta que me arrancaron a aplaudir. O sea, estas cosas de... Y empecé a aplaudir uno, y hostia, estoy aplaudiendo, yo que sé, un cuarto de hora, 20 minutos, llorando la gente. Yo jamás he visto una cosa así. Primero es que cuando copias un montaje, siempre copias un montaje. Tiene que estar muy lejos para que no lo copies. Es decir, estás pidiendo un resultado, lo que en el primer caso no estás pidiendo un resultado, estás haciendo un proceso junto con otra gente. O cuando ya tienes un modelo y tratas de recomponer el modelo, es mala cosa. Si está muy reciente, yo creo que es mala cosa. A no ser que sea un montaje fundamentalmente formal, exterior, básico, o sea, fundamental en la luz, en el sonido, en la exactitud. Eso es otra cosa, eso ya son juguetes mecánicos, otra cosa.
Muy bien como persona, muy mal profesionalmente. Porque conseguí estrenar La Celestina, es ahí donde empecé haciendo La Celestina, pero fue una de esas peleas que dices, bueno, imposible, ¿no? Imposible. Una sociedad, por un lado, muy contradictoria, muy provinciana, muy mal organizada, muy mentirosa. Primero iba a ser una especie de compañía nacional y que gestionaba una especie de productora que también profesional, pero que no tiene nada que ver con la compañía, pero que organizaba una temporada de ópera en el Teatro Colón, que es como una especie de templo, ¿no? Y la verdad es que en La Celestina había desnudos, pero bueno, no sé, es una función así de tipo clásico en que se folla, y los clásicos siempre follan desnudos, es decir, son lo de 5 semanas y media después, es decir, entonces se corrió la voz de que había desnudos, y en lugar de plantear, oye, ¿qué pasa? Hay desnudos, Teatro Colón, ¿qué pasa? Empezaron a no pagarnos, a no producir nada, cualquier cosa. Teníamos que hacer un dibujo de cada objeto. Se hicieron 4 funciones. Pero se pudo, pues bueno, porque ya, y es increíble, una revista del corazón, o el equivalente, bueno, Viaje del Corazón y las todas, portada, desnudos en el Colón. Yo empecé a trabajar en La Celestina antes de irme a Colombia, aquí como una especie de curso en la RESA. Me propusieron de hacer una cátedra de interpretación y dije que no, que me aburre mucho, que no. Les propuse otra cosa, digo, si os parece, yo os propongo otra cosa. Yo hago una selección de 20 actores, sean de primero, segundo, tercero, que entonces había 3 cursos, me es igual, es decir, que seguirá presente, que se presente, y vamos a trabajar en profundidad un texto, que va a ser La Celestina. Y vamos a hacer todo el proceso que hay desde que se empieza a leer hasta que sale una propuesta escénica, como es, y vamos a hacer ejercicios, y vamos a plantearnos temas de dramaturgia, de trabajo de actor también, de búsqueda de personas, vamos a ver quién es Pármeno y cómo lo... Y fue lo que hicimos. Y entonces yo ya prácticamente, cuando fui a Colombia ya llevaba el texto, que esto se quiso hacer aquí a final de curso, pero entonces no había ni sitio, ni medios, ni dinero. En el primer caso, yo estaba ofreciendo Hamlet, estaba ofreciendo La Celestina, que aún no se había hecho. Esto fue nada más volver de Colombia. Estaba ofertando El Balcón, y entonces, no, esto no es políticamente correcto. No, estaban siempre empeñados en que hiciese la obra de un autor joven en español. Y yo digo, mira, no es por principio, pero dame una buena obra. Es decir, dame una buena obra, y si es una buena obra yo la hago, pero si no es una buena obra, y yo no la hago. Y Marsilla me pasó una que no me gustó nada, de catalán, no decía el nombre. Luego se hizo, por eso no. Y con Gómez también pasó algo parecido, y acabé haciendo Las Bragas, pero claro, era una cosa curiosa. Es decir, me parece que un centro oficial debe hacer obras como Hamlet, o como, que no es como ahora, que se ha hecho ya muchas veces, o un Enrique IV, o obras que Balcón, que una empresa privada no puede acometer, no Las Bragas, que es una función espléndida con 6 personajes. No creo. A mí me encantó, quiero hacerla, es un texto que me parece maravilloso, pero no creo que sea la función de un centro oficial. Las Bragas fue muy bien, recibió unas críticas estupendas, y decían que era el tercer año del Centro Dramático, que era el mejor montaje que se había hecho hasta entonces en el Centro Dramático. Vamos, un par de críticas o 3 que dijeron así de claro. Y lo único que se le ponían pega es esto debía ser lo que yo te estoy diciendo, que esto debía hacer la empresa privada, pero es un magnífico vodevil, y pseudo vodevil, vamos, pero claro, no tiene mucho sentido. Eso había que ver, claro, el autor es que es un autor también pensaba como era parte de Stergen. Pues primero un poco, yo siempre me pensé en una cosa, yo quería hacer teatro, pero lo que no quería era producir teatro, y entonces te obligaron de alguna manera a producir teatro para poder dirigir teatro. Porque si no, ¿cómo vas por la vida diciendo, me gustaría dirigir, pues entonces tienes que hacer todo el proyecto, dirigir, y bueno, y ahora quién busco para que me lo produzca, y era un poco la pelea. Entonces surge como un poco de casualidad, porque yo en principio pido dinero para hacer una función solo, no para... Y utilizo incluso al principio el nombre de Teatro del Aire como producción, porque estaba escrito, y hacemos a puerta cerrada. Eso es porque, bueno, me había venido con una moza de Polonia, con mi novia, y era polaca, entonces tenía que
de las pocas veces que he tenido en cuenta esas cosas como para decir, voy a hacer un texto en el cual, porque además es buena actriz, pueda trabajar la polaca pero con acento polaco, es decir, no puedo evitar que tenga acento polaco. Entonces, a poder cerrar, digo, yo aquí el original es una francesa, una española y un argentino y un brasileño, pues yo cojo un argentino, una polaca y una española. Y además de verdad, con lo cual los acentos, con esa cosa, esa extrañeza de los tres personajes, creo que está perfectamente justificada y tal. Y hice esa función. Yo quería haber hecho Los Cuernos, no me dieron dinero para Los Cuernos, pero cuando ya estábamos acabando de hacer la función, llegó una subvención que habíamos pedido hacía 2 años del ayuntamiento. Una subvención de 3 millones entonces, y yo estaba ya, o sea, yo ya había cobrado mi sueldo, la producción es suyo, lo que había vendido lo suyo, o sea, estábamos en paz, todo el mundo ya había cobrado, y ya 3 millones. Y yo los quise devolver, digo, no, si ya lo estamos prácticamente terminando, y no me dejaron. Dice, no, ¿cómo vas a devolverlo? Digo, pues que esta función ya está hecha, que los gastos tenían un presupuesto que habéis pedido, pero esto se ha entregado, se ha cubierto, se ha cobrado, se han hecho las funciones y hemos hecho 50 y tantas funciones y ya está. No, pero no, tienes que cogerlo, pues, y tuve, o sea, no, y pues no sé, o lo pones a una función benéfica, pero esto es un dinero que se te ha concedido y lo tienes que coger, no lo puedes, pero si esto era para un montaje y está el montaje hecho. Y entonces digo, bueno, pues hacemos una sociedad limitada y abrimos de nuevo la tienda a ver qué pasa. Entonces luego las 2 SL, por eso, sociedad limitada, Hicimos eso después ella, lo de Gené, después un Don Juan, Tenorio, y después un reloj que ahí otra vez fue el problema de soltar la producción, soltarla del todo, hacer que lo llevase una especie de gente, una gente que yo conocía, ahí está en Teatro del Aire, como actor, pero que ahora se dedicaba a negocios de puesta en pie de discotecas y de cosas así, y que quería dedicarse a la producción. Entonces se dedicó a la producción y ya no me lo tomaba por culo. Y luego hicimos una función con el Festival Nacional de Cuba, un texto de Rodrigo García, y hacer puñetas, se gastó 9 millones, se tiraron 9 millones, yo no sé en qué, pero bueno. Y creo que el grave error, que es un grave error político de los societas, fue ese. El tratar de imponer un modelo europeo, copiado, que no venía de ningún lado, que era carísimo y que les fracasó completamente, es decir, crear teatros estables, como Francia. Tío, entérate que un teatro estable en Francia son 800 kilos al año, colega. Y era una especie de crear una especie de núcleos, eso de teatros estables, que no funcionó para nada, porque primero no tenían ni noción de cómo tenían que montar eso, y segundo, acabaron dando dinero a las de siempre, a Tamayo, al Collado, a las compañías profesionales, cuando lo que tenían que haber hecho era, lo único que lo hicieron bien fueron los catalanes. Y el 120 kilos dijo, 4 grupos. Se le echó el mundo encima, no, tengo solamente 120, 30 kilos de entonces a jugulars o a Dagol o a comedians, yo les puedo exigir, porque estoy dando 30 kilos, pero 30 kilos pues serían por ahora 100, ahora, si les doy a cada uno 500.000 pesetas, ¿qué le voy a decir? Toma, para café, es que hay que repartir, no hay que repartir, hay que desarrollar, que es muy diferente. Desarrolla lo que hay, dales una estabilidad, que hoy día, de hecho, fíjate si está acertado, que hoy día yo no sé si tendrá subvención, pero ninguno de los que estamos hablando la necesita. Aquí, en el resto del país, pues no, lo que eran y eso que se hicieron, eso que estamos pidiendo, que cuando pedíamos lo de la compañía estable itinerante, ¿qué estamos diciendo? Esto es un gasto anual de 200 millones, denos ustedes entre ayuntamiento, comunidad, denos ustedes 40. Y nosotros durante 5 años, déjennos que alquilemos una casa, que tengamos un lugar de trabajo, que podemos comprar un camión para denos esto, si no estamos pidiendo que nos den a cada uno un chalet. Y es que yo conocí el texto, hubo un congreso sobre Gené en Parma, en Italia. Y el Moisés, el Pérez Coterillo, me dijo, vente, tal. Y me fui con él, nos fuimos al congreso allá a echar una charleta sobre cómo había hecho las criadas en Polonia. Pues bueno, fuimos allí y allí dieron a conocer el texto, que era un texto que le faltaba, parecía ser la escena final, que era un apunte que no estaba rematado y tal. Y lo dieron a conocer en el congreso. Entonces yo luego estuve leyendo y más o menos deduje por la época en que estaba escrito, en que era un apunte que él utilizó después para el balcón.
Porque El balcón es una primera versión, es una obra mucho más extraña, más simbólica. Aparecen los personajes que son la sangre, el esperma y no sé qué otro líquido, las lágrimas del esperma y la sangre. Y entonces cuando la estrenó Bruch, le pidió que eliminase estos tipos de personajes, que eso era muy confuso, y entonces lo que hizo Genet fue meter 3 fotógrafos que fotografían a los personajes principales como para fijarlos para la posteridad. De tal manera que lo que hace es utilizar la idea de ella, y ella no lo termina. O sea, utiliza la idea de los fotógrafos y le deja a falta de la escena final. Yo creo que vamos un poquito sin... Y entonces yo dije, coño, pues se puede hacer lo contrario, es decir, coger ella y rematarlo con la escena de los fotógrafos, que es la que está utilizada en El balcón, que es lo que hice. Nada, muy simple. Se está en un ujier que luego se descubre, claro, que es de la Santa Sede, y está hablando con un fotógrafo y está hablando de que va a venir ella, que cuando venga ella, que cómo será. Claro, no sabemos quién es ella, pero luego vas deduciendo que ella, su santidad, es femenino, porque su santidad es femenino. Y siempre con unas cosas muy ambiguas, de que si usa medias y tal. Y luego por fin llega el Papa y tiene su sesión de fotos con el fotógrafo. Y es importante cómo aparezcan las fotos, porque según cómo aparezcan las fotos son para 10 millones de negritos, para esto, es decir, el consumo para la humanidad. Y es una obra de 6 lamentaciones del Papa, que son 6 especies de cantos, que son 6 poemas maravillosos, en los que el Papa dice que soy un pobre hombre, yo soy el único que no tiene Papa. Es decir, yo soy solo imagen, yo no tengo ninguna realidad. Yo he consumido mi realidad para llegar a ser lo que soy, pero ahora soy solo una entelequia. Y hay un momento que se vuelve y por detrás, con el culo al aire, dice, porque los papas nunca nos volvemos la espalda, es decir, siempre se nos ve de frente, ¿para qué gastártela inútilmente, no? Y es un texto en ese sentido brutal, que el fotógrafo no hace más que asombrarse de lo que está oyendo, y al final, claro, como el otro no hace más que exhibirse y esas cosas, pues no le da tiempo ni a hacer la foto, porque tiene que ir a hacer otra cosa, que está ocupado ya en ese momento, está todo está ordenado. Y entonces le hacen la foto a un cardenal más maricón con pato cojo disfrazado de papa, porque es igual, lo que importa es la foto como llegue. Si va vestido de papa, ¿quién va a saber si es papa o no es papa? Yo le invité al Papa a hacer la función. Le mandé una carta, el Papa era actor. Entonces este era actor y yo le mandé una carta y le decía todas las condiciones, el tamaño de la letra, que iría en primer lugar con la fórmula y tal, diciéndole eso, que volviese a su profesión original y que dejase de trabajar para la competencia. Le mandé todo. ¿No? Estuve 2 años, 1 año estudiando clases, me aburrí mucho. Sí, no, pero que es... yo llevaba buena fe, quiero decir, yo dije, bueno, creo que he aprendido más o menos a dirigir, o sea, hay escuela de dirección, pues creo que puedo enseñar más o menos a dirigir, que va, no, esas son ideas, eso puede ser una escuela de dirección escénica como de toreo, es decir, el nivel es absolutamente increíble, demencial, y no sé, no tiene... que no pues sea nada, porque no hay ni voluntad de aprender, ni tiempo para aprender, ni nivel, ni nada que se le pueda comparar, se le pueda decir. Pues que es una cosa, yo iba profesor de dirección. Y actores, ¿no? Los actores, ¿qué ocurre? Actores, pues bueno, en cualquier parte, digo yo, que son más o menos la escuela que sirve pues para que la gente que le interese pues se junte, se mezcle. Algunos aprenden, pocos, la mayor parte se estropean. Bueno, exagero, aprenden algo, por lo menos aprenden a hacer escenitas, a mostrarse, a colocar la voz, quiero decir, esta es una profesión que como más se aprende es haciéndola, eso no tiene vuelta de hoja. Entonces por lo menos lo hacen con un mejor profesor o peor profesor, pero los protagonistas son ellos. Pero no, es que la escuela de dirección no tiene que ver, es verdad, es decir, el nivel es ínfimo. Los países serios, pues a dirección, para presentarse a dirección tienes que ser graduado ya en algo, quiero decir, en algo concreto, en filología, en actor, o sea, puede ser tener tu máster de interpretación, o ¿qué otra? Arquitectura o bellas artes, pero vamos, carreras de 4 años, quiero decir, es un señor que ya está
hecho. Por lo menos el Coquito lo tiene hecho. Y es un tío que el que más joven pues entra con 25, 26. Aquí te encuentras en dirección, tíos con 18 años. Pues bueno, ¿dirigir qué? Es decir, el tráfico, es que no sé, primero tienes que amueblar un poquito la cabeza. Si quieres enseñar dirección, quiero decir, dirección escénica, se supone que un señor entra ahí y en 4 años sale director. Es decir, como si fuese un estudio, vamos, cuando no pueden ni... A lo mejor en los 4 años puedes dirigir una escena y una función que te dan 30 pesetas para montarla y dices, pero estáis locos. Es decir, es que el mismo sistema, la idea de aplicar la LOCSE, digamos, como un sistema educativo al teatro, al actor ya es un poco loco, pero al director es demencial. Es demencial, pero bueno. Pues no, se puede dar por muy feliz. Si se le mete de verdad, se le puede dar por muy feliz. Hombre, si empieza siendo una pasión y se acaba convirtiendo en un oficio jodido, porque eso es lo que le pasa a los funcionarios, pero claro, si te dedicas a eso, si haces de funcionario también debes saber los riesgos de la función.